Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Les damos la más cordial bienvenida a su programa por el cuidado de la creación, en el que normalmente damos el reporte de Ambiental News. Sin embargo, en esta edición tenemos como invitado especial, además de Miguel Ángel de Alba, el director de la revista Ambiental News, también tenemos a Raúl Asís Monforte González, quien es el presidente de la Asociación Mexicana de Energías Limpias, y al que vamos a entrevistar el día de hoy, Miguel Ángel y yo, para que nos dé un espectro general de lo que significa para México la última reforma energética. Buenas noches, ¿cómo están Miguel Ángel y Raúl? Bienvenidos. Gracias, Carmen. Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio y al personal que nos apoya con la producción. Muchas gracias, Carmen. Es un placer estar contigo y con Miguel Ángel, pero sobre todo con el auditorio que tiene la amabilidad de escucharnos, escuchar nuestras opiniones y estar pendiente de este interesante programa. Sí, muchas gracias por estar aquí. A los dos se los agradezco muchísimo. Y pues bien, Raúl, tú que estás bien empapado de esos temas de las energías limpias en México, sí nos gustaría que nos comentaras qué es lo que representa para los mexicanos esta nueva reforma energética. Pues en primer lugar representa una preocupación, Carmen, porque representa un retroceso no solo de unos cuantos años, sino de varias décadas en lo que se había avanzado. Hoy la energía requiere ver hacia el futuro, no ver hacia el pasado, y mucho menos dirigirnos hacia el pasado, porque la energía cada vez va a ser algo más central y estratégico en la vida de todos los seres humanos que habitamos el planeta. Ni siquiera para México, para todo el planeta tiene una posición estratégica la energía, y en especial la energía eléctrica está en el centro, en el corazón mismo del cambio climático. ¿Por qué se relaciona mucho con el cambio climático la generación de energía eléctrica? Porque este sector es responsable del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, para poder alcanzar las metas que toda la humanidad se ha planteado en el Acuerdo de París y para limitar el incremento de la temperatura media anual global a 2 grados centígrados e idealmente 1,5 grados, que es el objetivo primordial del Acuerdo de París, para alcanzar eso tendríamos que alcanzar para el 2050 o antes la neutralidad en carbono. ¿Y qué significa la neutralidad en carbono? Que puede haber emisiones, pero también hay captura de carbono. Entonces, el balance neto entre emisiones y capturas tiene que ser cero o negativo incluso. Y este objetivo tenemos que lograrlo antes de 2050. Y definitivamente no hay modo de lograrlo si el mundo no transita hacia energías limpias. El problema con esta reforma que tenemos por a punto de ser sometida a revisión, análisis, discusión y en su caso aprobación en el Congreso, esta reforma no nos lleva a ese objetivo, no nos conduce hacia él, no nos coloca en el camino a lograr ese objetivo, sino que al contrario nos aparta de este camino. Este camino es un camino estrecho que tiene bien definido qué es lo que hay que hacer. Los científicos no se equivocan, esto está muy bien estudiado y está clarísimo lo que tenemos que hacer para alcanzar ese objetivo. Y esta reforma definitivamente nos aparta de ese camino, nos hace a un lado e inclusive vamos para atrás. Pues sí que es grave ese posicionamiento. Te cedo a ti la siguiente pregunta, Miguel Ángel. Gracias, gracias, Carmen. Gracias, Raúl. México hasta 2018 tenía un buen panorama en cuanto a la generación de energías limpias. ¿Qué es, qué es lo que ha pasado, Raúl, de 2018 a ahora, en que la generación de energía eléctrica, sobre todo, pues ha regresado al uso del combustóleo, al uso del carbón y desdeñado las
energías limpias y sobre todo, pues, puesto muchos obstáculos a la generación de energías con procesos limpios. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 3 años? En estos 3 años, lamentablemente, se ha detenido el avance tan grande que había en energías limpias. El crecimiento que tenía México era, digamos, similar al que tenían, ¿no? Estaban ya experimentando otros países. Quizás había otros países que iban más rápido en esta transición. Sin embargo, México no estaba demasiado atrasado. Allí iba con un buen ritmo de avance en una transición hacia energías limpias, tanto en proyectos de macrogeneración, estamos hablando de grandes granjas de generación, ya sea solar o eólica, que son hoy por hoy las fuentes de generación de energía eléctrica más competitivas, más baratas y más limpias, por supuesto. Tanto en ese sentido de los grandes como en la generación distribuida. Pero los reiterados intentos del actual gobierno por frenar, que a pesar de que no han tenido eco y han sido detenidos con procedimientos legales, pues eso nos revela cuál es la intención que ha tenido el gobierno federal en este sentido. Y al revelarnos su intención, esto desmotiva a los inversionistas para continuar invirtiendo en esta necesarísima transición energética. Entonces, gran parte de los efectos negativos, aunque aún no hayan podido entrar en vigor, ya se están sintiendo, porque ¿quién va en contra de los deseos de un presidente tan poderoso y con tanto respaldo de sus seguidores, cuando sabes que va en contra de lo que tú quieres hacer, que no respeta el Estado de Derecho, que quiere cancelar inclusive contratos preexistentes? Entonces, esto desde luego que retira todo incentivo para la inversión y para el crecimiento de las energías renovables. Recordemos que primero con el pretexto, y realmente así fue, usar de pretexto a la pandemia, se quiso retrasar las pruebas operativas de algunos parques renovables que ya estaban en operación. Fácilmente estas empresas se ampararon y obtuvieron pues el laudo o el fallo a su favor y pudieron hacer sus pruebas operativas. Luego la Secretaría de Energía emite una política de confiabilidad del sector eléctrico y también contenía elementos que la hacían inconstitucional. Se presentaron nuevamente amparos y se ganaron. Luego presentan una modificación solamente a una ley, que es la ley de la industria eléctrica, también con los mismos argumentos, con los mismos obstáculos a la inversión en las energías renovables. Otra vez una lluvia de amparos y otra vez esa ley es detenida por los jueces del Tribunal del Poder Judicial. Ahora sí intentan una modificación y una reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Quienes conocemos y sabemos muy bien de los impactos negativos que tendría esta reforma, esperamos que no se apruebe, que sea rechazada por completo, porque además tiene tantos aspectos negativos que no veo en ella nada aprovechable. No hay, honestamente hablando, no es oponerse por oponerse, no hay nada en ella rescatable, no hay nada en ella que podamos decir, bueno, déjale estos aspectos y vamos a cambiar estos otros. Debe de ser rechazada por completo y de manera absoluta, guardada en un cajón, que en el futuro la historia nos recuerde ese intento de regresar a nuestro país al menos 6 décadas. Pero a pesar de que, insisto, este nuevo intento, que ya es todavía más grave, reformando la Constitución, no se logre, ya las intenciones del gobierno federal están manifiestas en estas actitudes. Entonces ya dañaron las motivaciones que existen para invertir en este tipo de tecnologías.
Sin embargo, Raúl, hoy en Atlanta, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, defendió el proyecto de reforma eléctrica propuesto por el presidente López Obrador ante los integrantes del Atlantic Council. Y ahí les dijo que la propuesta que debe aprobar el Senado busca un equilibrio en el suministro del servicio de energía eléctrica y con ello generar beneficios a la población mexicana. ¿Tú así lo ves? ¿Ustedes así lo ven? No, yo creo que no le trae ningún beneficio a la población mexicana. Le da todo el poder, no solo a una empresa, sino a un hombre, al director de la CFE. Le da todo el poder de hacer prácticamente lo que le dé la gana con el sector eléctrico. No hay ningún beneficio para la población. Mira, ¿cuál sería un beneficio para la población? En el discurso estas palabras están bien, el beneficio para la población. ¿Qué buscaría la población como beneficio? Pagar menos. Es lo que todo el mundo quiere. Lo que pagas de energía eléctrica es proporcional a tu situación económica. Yo no conozco absolutamente a nadie que diga, yo pago poco de energía eléctrica. Todos creen que pagan mucho. Sin embargo, para alguien que paga en su casa 10,000 pesos bimestrales, ver que otra persona paga 600 pesos, dice, ese paga poco. Pero el que paga 600 cree que paga mucho, porque es una persona de bajos ingresos que ante esa limitante económica también siente que paga mucho. Entonces, todos pagamos mucho de energía eléctrica. Lo primero que queremos es pagar menos. Lo segundo que queremos es que el servicio no se interrumpa, que lo tengamos de manera constante y de manera segura y de buena calidad para que no nos ande quemando nuestros aparatos eléctricos. Nada de esto, ni calidad, ni continuidad, ni seguridad, ni bajos precios, se logran con esta reforma. Y mucho menos se logra combatir la desastrosa contaminación que genera la generación de electricidad desde fuentes fósiles. Sí, Carmen. Sí, bueno, yo aquí tengo dudas. Se ha dicho, ¿verdad?, de que cuando Peña Nieto hizo la primera reforma, o trató de hacer la primera reforma, obviamente otorgó contratos a empresas extranjeras para que ellos proveyeran la luz. Y alega el gobierno, ¿verdad?, de que estas empresas son abusivas, de que tienen muchas ventajas, que la CFE es la que carga con todo el peso. Yo me daba cuenta, ¿verdad?, que la capacidad de la CFE para producir electricidad pues no era suficiente y que de alguna manera la entrada de estas empresas pues aliviaban un poquito el compromiso del gobierno o de esta empresa para proveer de luz pues a todo México prácticamente. ¿Qué tan cierto es este rumor de que han sido contratos abusivos? Yo creo, Carmen, que es absolutamente falso. Y eso es lo que más asusta de esta iniciativa de reforma. Lo menos que espera uno de su gobierno, estés de acuerdo con su ideología partidista o no, de la cual surgió, una vez que un candidato gana una elección y accede a un puesto público, pues lo eligieron los seguidores de su partido y quienes creyeron en su propuesta de gobierno, pero en el momento que jura guardar y hacer guardar la Constitución mexicana, en ese momento se convierte en gobernante de todos los mexicanos. Y lo que menos esperas de ese gobernante es que no te engañe. Y lo trágico de esta iniciativa es que está plagada de engaños, como este del que hablo. Hay muchos, podemos hablar de muchos, pero en particular el discurso y hasta lo que escriben en una exposición de motivos para enviar una ley, dicen que la reforma de 2013 originó estos contratos que a ellos no les gustan, que se llaman de autoabasto. Toda la crítica
de estos abusos y empresas extranjeras son a las sociedades de autoabasto. Es como que la piedra en el zapato para este gobierno. Y lástima, no tengo aquí a la mano, pero te puedo mostrar el artículo de las leyes que surgieron de la reforma de 2013, que textualmente dicen que a partir de la reforma impulsada por el presidente Peña Nieto en 2013, quedan prohibidas las sociedades de autoabasto. Es decir, no se genera absolutamente una sola sociedad de autoabasto más. Y no es que sean malas o sean abusivas, como decían o como dicen ahorita para justificar esta nueva reforma, sino que respondieron a las necesidades de un momento de nuestra historia. Son definitivamente contratos anteriores a la reforma de Peña Nieto. Y la reforma de Peña Nieto las prohíbe, pero como con respeto al principio legal de no retroactividad, tienen que respetar y mantener los contratos que ya se habían firmado con estas sociedades de autoabasto. Previo a 2013, la inversión en energías renovables era excesivamente cara. Hoy es la fuente de generación eléctrica más barata que existe y más limpia. Pero apenas hace 10 años o menos de 10 años, era muy caro, costaba el doble o el triple de lo que cuesta hoy. Entonces, en ese entonces, para fomentar el crecimiento de las energías renovables, se permitieron estas sociedades de autoabasto que básicamente tienen parques eólicos en la región del Istmo, en Oaxaca. Y además, las empresas que instalaron los parques construyeron líneas de transmisión que no era su obligación, era una inversión que debía de haber hecho la CFE, pero no tenía dinero en ese entonces para hacerlas. Esas empresas hicieron esas inversiones y las regalaron a CFE, las donaron a CFE. En atención a esa donación y para impulsar las energías renovables, se les otorgó una tarifa para transportar esa energía, o sea, una tarifa de transmisión menor a la que debía de ser, ¿ok? Eso es todo lo que les molesta. Es más, otra mentira es que dicen que no pagan transmisión. Y la realidad es que sí pagan transmisión. La pagan barata, pero la pagan. Es mentira decir no la pagan. Sí la pagan, pero la pagan barata. Si después de muchos años analizas esto al día de hoy, tú dices, tú puedes tener una opinión si es justo o no es justo que paguen esa tarifa más barata. Es válido, pero en su momento respondió a una circunstancia de ese momento. Yo no voy a defender a esas sociedades, no me corresponde, no tengo una opinión respecto de que si son justas o no son justas, pero la realidad es que eso fue lo que sucedió. Tienen una tarifa menor a la que debe de ser, debido a que regalaron miles de millones de pesos invertidos en infraestructura. Entonces, hoy quieren acabar con eso. Bueno, es más, dicen en su discurso, son ilegales. Hablan también de un delito que dicen es simulación fiscal o algo así. Si de veras esas sociedades están incurriendo en un delito, lo que corresponde es denunciarlas, no hacer una reforma que nos retroceda en todo y no nada más en eso que no les gusta. Que denuncien, que prueben que hay un delito y que metan a la cárcel a los responsables si es que los hay. Pero no hay una sola denuncia, no hay un solo encarcelado, no hay un solo contrato protestado ante los tribunales. Todo es discurso, 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 un discurso plagado de mentiras para conseguir el objetivo que ellos tienen de aprobar una reforma que es regresiva totalmente. Y hablando de mentiras, Raúl, también dicen que la energía que le estaban vendiendo a la CFE era cara, lo cual, pues tú debes tener mejores datos que nosotros, pero no es así. Y aparte detienen las subastas, que era donde CFE se estaba abasteciendo con energía realmente muy barata,
y todo parece indicar pues que realmente quieren que los mexicanos compremos la energía cara y sucia que nos va a vender la CFE. Además, pues otro de los engaños es que pues a cada que se les ocurre en la conferencia de las mañanas, sacan sus tablas de costo de energía eléctrica, pero no nos dicen cuáles son los parámetros y utilizan parámetros muy diferentes para decir que los Oxxos, que los Bimbo, que grandes empresas pagan menos que los consumidores domésticos. Pero la cifra que nos muestran de consumidores domésticos es la de consumidores domésticos de alto consumo, no la normal. Entonces, pues hay una manipulación total de las cifras. Es correcto, es exactamente correcto lo que dice. Primero comparan una tarifa doméstica, y no cualquier doméstica, sino la de alto consumo, que es la más cara de todas las tarifas. No existe tarifa más cara que esa. Y además la comparan con un contrato comercial. Pero además esa tarifa que ponen ahí, que según ellos pagan los Oxxos y Walmart y todas estas empresas, es lo que pagan precisamente por transmisión, porque en el recibo de CFE solo les cobran la transmisión. La energía, si se la pagan a la sociedad de autoconsumo o no se la pagan porque son socios y pagaron la infraestructura, eso ya no es, la verdad, no es que no me importe, simplemente lo desconozco, pero la energía no está incluida en esa tarifa, solo es transmisión y efectivamente no pagan energía porque es de ellos. ¿Les cuesta cuánto? No lo sé. No sé si les costó inversión o pagan a la sociedad a la que se unieron un cierto costo por esa energía. Entonces, no están comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Y además, esa tarifa DAC, además de que es la más alta, es la que más incrementos de precios ha tenido en los últimos 3 años que ellos han estado gobernando. Y fíjate que fue una promesa de campaña del presidente que la luz no iba a subir más allá de la inflación. Nunca dijo, no va a subir más allá de la inflación para los pobres o para la tarifa residencial. La tarifa DAC ha subido en los últimos 3 años cerca de un 30%. Eso es mucho más que la inflación, pero muchísimo más. O sea que su promesa fue incumplida, al menos para esto. Él puede decir, bueno, es que son los ricos, los de alto consumo. Bueno, ¿y qué? Tú dijiste que no iba a subir más allá de la inflación. Y luego también este engaño de decir, si nos aprueban la reforma, la gente va a pagar menos de luz. Y por la gente se refieren a los más pobres. Los más pobres tienen tarifas subsidiadas. Todas las tarifas 1. Se compone, el nombre de la tarifa es el número 1 con una letra. 1A, 1B, 1C y así hasta la F. Y la letra depende de la región del país y de las temperaturas de esa región. Todas esas tarifas que empiezan con un 1 y luego una letra tienen un altísimo subsidio. Un subsidio que le cuesta al país, y no me estoy quejando, nada más es información, le cuesta al país cerca de 100,000 millones de pesos al año. Es decir, esa tarifa no cubre ni siquiera el costo de la energía. Y a CFE, para que no pierda productividad como empresa, ese subsidio, la Secretaría de Hacienda se lo paga a la CFE, no lo absorbe la CFE de sus utilidades. Al contrario, la Secretaría de Hacienda le pone dinero. Es la Secretaría de Hacienda la que subsidia a estas familias que están, o sea, todos nosotros con nuestros impuestos que van a la Secretaría de Hacienda, subsidiamos a la gente más necesitada que está en estas tarifas 1. Entonces, todo ese dinero lo pagamos nosotros, no lo paga la CFE. ¿Es alto el costo? Sí, es muy alto el costo. ¿Estamos de acuerdo en pagarlo? Pues quizás sí, yo estaría de acuerdo en que con mis impuestos se subsidie a las gentes más desfavorecidas. ¿Qué más quisiera yo que estas personas, que México tuviera un progreso generalizado, que avance, que haya empleos y que esos empleos bien pagados le permitan a estas personas
pagar ya la tarifa real de la luz y no nos cueste a todos los mexicanos su subsidio. Mientras eso se logra, digamos que al menos yo, si me preguntan, estoy de acuerdo con ese subsidio. Pero ¿cómo le van a hacer para que paguen menos? ¿Van a aumentar los subsidios? No hay otra manera, porque como bien dices, si lo que quieren es que solamente se use la energía que produce CFE, pues ellos la producen más cara que si la compraran. Entonces, es absolutamente absurdo que pretendan eliminar eso, sobre todo las subastas. Las subastas fue el mejor mecanismo para reducir el costo de la energía eléctrica, porque además es un precio fijo. México rompió récord con sus 3 primeras subastas, récords mundiales de precios bajos de la electricidad, y deciden cancelarlas. Después de México, rompió el récord Portugal. Luego se rompió el récord en el Medio Oriente. Imagínate, en países petroleros se rompió el récord de más barata energía con energía solar. Entonces, debimos seguir con ese esquema. Precisamente porque ellos lo detuvieron, se quedó en un avance más o menos del 5% de la generación hoy de todo el país, se hace mediante ese esquema de subastas. Eso debió de haber continuado y eso sí hubiera hecho que baje la tarifa para todos los mexicanos y quizás hasta hubiera ayudado a reducir el importe de estos subsidios. Ahora, Raúl, el CFE tiene la capacidad para generar la electricidad que necesita el país, no actual, sino a futuro. Tiene capacidad económica para hacer las inversiones que se requieren, porque se está hablando, además del carbón y del combustóleo, se habla de generar más a través de la hidroelectricidad, de la generación con agua. ¿Hay la capacidad para eso? No, mi estimado Miguel Ángel, yo estoy seguro de que no. Creo que no están haciendo correctamente sus proyecciones de demanda a futuro. Hoy puede ser que la demanda esté cubierta, aún si se salieran los privados, ellos dicen que sus plantas están subutilizadas. Sí, claro, las plantas muy viejas que consumen combustibles muy contaminantes y que son muy caras, están subutilizadas. Entonces, para efectos nada más de satisfacer demanda, puede ser que tengan la capacidad, pero esa demanda se va a satisfacer a precios altísimos y contaminando un montón. Pero a futuro, que eso, me encanta esta pregunta que me haces y es muy valiosa, muy estratégica, porque te repito, yo creo que no están midiendo correctamente la demanda futura. Ahí viene la revolución de la movilidad eléctrica, ahí vienen los autos eléctricos. Yo cada vez que hablo de autos eléctricos, hay mucha gente que dice, no, pero eso va a tardar mucho, sobre todo en México. Estamos ninguneando a nuestro propio país y creemos que por ser pobres y por ser muy caros los autos eléctricos, esto va a tardar mucho. En 2024 o antes, el motor de combustión interna ya no va a tener futuro, porque ya el precio de las baterías está bajando año con año y dentro de muy poco tiempo, en menos de 2 años, quizás en año y medio, el costo de los vehículos eléctricos se va a equiparar o va a ser inclusive menor que el de los autos de combustión interna. Entonces ya no va a tener sentido por cuestiones de mercado fabricar motores de combustión interna. Van a perder su valor. Hoy mismo, una encuesta en Estados Unidos creo que el 50% de las personas que piensan cambiar su vehículo en el próximo año están pensando en comprarse o un eléctrico o un híbrido. Claro. Entonces, es impresionante la velocidad a la que va a suceder esto. Y entonces, imagínate sustituir toda la energía de combustibles que existe, tantas gasolineras, de que de repente empiecen a haber cada vez más autos eléctricos. Y yo pongo este ejemplo. Un vehículo Tesla, por decir algo, ¿no? Por decir una marca que es el ícono natural de los autos eléctricos.
Hay un modelo que tiene una batería de 70 kilowatts hora. Hay otro modelo que tiene una de 90 y otra de 100, pero vamos a pensar en el intermedio que tiene una batería de 70 kilowatts hora. Para que dimensionemos esto, aquí en Yucatán que tenemos mucho calor, que es donde yo me encuentro, que hay mucho calor y que usamos mucho el aire acondicionado, una residencia grande, una residencia de lujo, consume alrededor de 30 o 35 kilowatts hora al día. Entonces, alimentar y llenar una batería de un Tesla significa 2 días de consumo de una residencia de lujo. Si la comparamos contra una casa de vivienda media de interés social, por ejemplo, pues a lo mejor significa el consumo de 5 días de una de estas casas, ¿no? Entonces, claro, no diario se llena porque tiene una autonomía de 500 kilómetros, ¿no? Pero el día que lo enchufes y está vacía la batería, te vas a consumir en 8 horas lo que una casa grande consume en 2 días. Entonces, eso va a aumentar significativamente el consumo eléctrico, más allá de lo que crece la población, y no vamos a estar preparados para ese consumo. Además, los perfiles de consumo van a cambiar radicalmente. ¿A qué me refiero con los perfiles de consumo? Hoy en el día, la demanda tiene una gráfica que crece la demanda durante la mañana, porque las oficinas empiezan a funcionar, los aires acondicionados, baja un poco en la tarde otra vez y vuelve a subir alrededor de las 8 de la noche, de las 8 hasta las 10 de la noche, que ya está encendido el alumbrado público, que ya llegaste a tu casa, que ves televisión, que cargas tu teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Y se consume un montón de energía. Y en la noche la demanda baja hasta que llegan las 6 de la mañana del día siguiente. Eso hace que las tarifas industriales, por ejemplo, de 12 de la noche a 6 de la mañana tengan una tarifa más barata, pero de 8 de la noche a 10 de la noche o de 8 a 12, según la época del año, es la tarifa más cara. Cuando pase esto de los autos que te comento, que la gran mayoría se van a cargar durante las noches en las casas, la demanda en las noches va a aumentar un montón. Entonces, esto obliga incluso a un rediseño de redes, a un rediseño de calibres de cables, a incorporar tecnología nueva. Entonces, además de todos los perjuicios que va a traer esta reforma, estamos distraídos viendo cómo nos dependemos de los efectos de lo que nos retrocede esta reforma y no estamos pensando en legislar estas cosas que son necesarias para el futuro. ¿Cómo incorporamos a las redes almacenamiento, que no está legislado el almacenamiento, la gestión inteligente, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, todas estas nuevas tecnologías, cómo las legislamos para hacer que se incorporen al sistema eléctrico nacional y nos permitan ver realmente hacia donde debemos de ver, que es el futuro? Y además impulsar la investigación, ¿no? La investigación científica. Por supuesto. Y sí, exactamente como bien lo dices, pues ya en Gran Bretaña, entre otros países, prohibió para el año 2030 que se sigan produciendo los autos con motores de combustión interna. O sea, ya no es algo que posiblemente suceda, es algo que ya está legislado para 2030. Por otra parte, Raúl, este martes pasado, el presidente francés, Emmanuel Macron, dio a conocer su plan de energía y pues nos habla de todo lo que nosotros no estamos viendo. Él está hablando, en primer lugar, de invertir 30,000 millones de euros en 5 años. En segundo lugar, está hablando de que quiere convertir a Francia en el líder del hidrógeno verde, en desarrollar biomedicinas e incluso producir el primer avión bajo en carbono para 2030. ¿Y México? Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Y no quiero con esto ensalzar a la persona,
líderes mundiales como Emmanuel Macron, Francia, como Joe Biden en Estados Unidos, están implementando esto porque es lo que se necesita. El plan de infraestructura del presidente Biden es tanto o más ambicioso como este de Macron y va en el mismo sentido o en sentidos similares. Por ejemplo, el plan Biden quizás no le da tanta fuerza. Sí hay una partida especial para el hidrógeno, pero Francia le está dando más importancia al hidrógeno. El hidrógeno todavía está empezando a despegar y va a ser un combustible indispensable en la matriz energética del futuro. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Deberíamos estar haciendo una reforma energética que incluya esos temas, no que nos regresen a los 60 del siglo pasado. Exactamente, y este tema del hidrógeno está pegando más en Europa, ¿no? Como bien lo mencionas. Tanto que incluso ya la discusión es si el hidrógeno se genera con gas o se genera a través de los rayos solares, ¿no? Es Para la que nueva sea discusión. realmente un combustible verde, tendría que generarse con energía solar o energía eólica. Primero que nada, el proceso para producir hidrógeno, que es la electrólisis, para separar la molécula del agua y obtener el nitrógeno y tener como subproducto el oxígeno, es un proceso altamente demandante de energía eléctrica. Si esa energía eléctrica se produce con gas natural o con cualquier otro combustible fósil, pues seguimos en las mismas. Un combustible fósil se utilizó para generar otra fuente de energía que después en una segunda fase va a ser limpia, pero ya de por sí desde su nacimiento ya está mal. Entonces tiene que ser generada con energías renovables. Además, eso lo vuelve más competitivo. Es tan caro el proceso de producir hidrógeno que seguirlo haciendo con combustibles fósiles ya es incosteable. Precisamente los precios del hidrógeno van a bajar cuando se produzca masivamente con energías renovables. Pero precisamente a eso me refería con la legislación y iniciamos este programa hablando de esta reforma energética. Hacia ahí debería estar. Si nuestros diputados tuvieran visión de futuro, deberían estar preparando legislaciones para trabajar en este tema. Y no solo una legislación mexicana, sino iniciar de inmediato una cooperación internacional. Este asunto del hidrógeno requiere necesariamente, de manera obligatoria, que haya consenso entre los países para tener legislaciones concordantes en todos los países. No puede un país por su lado legislar de una manera y que en otro país se legisle de otra, porque el hidrógeno tiene también esa gran ventaja de que puede ser producido, generalmente se puede producir en los puertos, cerca de los puertos, porque ahí abunda el agua de mar, y entonces puede exportarse a través de barcos. Entonces se necesita diseñar infraestructura, ductos, almacenamiento, buques que puedan cargarlo y transportarlo, porque si no se hace de esa manera, tampoco va a tener futuro. Entonces, imagínate todo lo que nos falta y estamos distraídos cuidándonos de que no regresemos al pasado con una legislación que pretende hacer eso. Es correcto, Raúl. Dentro de esta infodemia, mucho se ha especulado también acerca de lo que son las energías limpias y lo que son las energías renovables. Ustedes que están en este sector, ¿nos pudieras hacer una diferenciación entre una y la otra? ¿Entre qué? ¿Entre limpias y renovables? Exacto. Mira, sí, hay varias energías limpias. Se conoce como energía limpia a aquella que en el momento de generar no produce emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Tan sencillo como eso. O no los produce o produce tan poquitos que son despreciables. Entonces, dentro de las energías limpias tenemos, por ejemplo, la nuclear. Es una energía limpia. Al generar no hay emisiones. Tenemos la geotérmica, tenemos la hidráulica, tenemos varios tipos de energía, la maremotriz,
Hay muchas energías que cumplen este requisito de ser energías limpias. Inclusive los biocombustibles que tienen, fíjate, no hemos hablado y no nos alcanzaría el tiempo para hablar de todos los temas. Los biocombustibles es un mundo aparte. Los biocombustibles se consideran limpios, a pesar de que en el momento de quemarlos genera la misma o un poquito menos emisiones que el combustible obtenido del petróleo. Sin embargo, se considera que como fueron obtenidas de una planta que capturó carbono, entonces sus emisiones compensan la captura que hizo recientemente. Entonces también se considera una energía limpia. Entonces está bien interesante este concepto, pero renovables son las que son ilimitadas, se renuevan sin parar y no provienen de un recurso que es finito, sino que al contrario es un recurso infinito, como es el aire, como es el sol, la geotermia también se estima que hay que no es el recurso, el calor que está bajo la tierra, nada más que eso. No en todos los lugares del mundo existe ese recurso, pero donde existe, digamos que sí se cree que no se va a acabar, ¿verdad? En un plazo razonable. Entonces, todas esas fuentes son renovables. Esa es básicamente la diferencia entre renovable y limpia. Yo quisiera preguntarte, Raúl, yo te lo pregunto pues como ciudadana, ¿no? Eh, ¿Qué pasará con todas las personas que, por un lado, teniendo una conciencia de la realidad y de la emergencia climática, de los que adquirieron estas celdas solares, desde que empezaron las subastas, por cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con estas personas que ya tienen sus celdas solares, que por un lado lo hicieron por conciencia y por el otro lo hicieron para ahorrarse dinero, desde luego, porque pues, son mucho más baratas? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Incluso, pues también qué va a pasar con estas empresas. Por ejemplo, hay una empresa muy famosa que produce refrescos a nivel mundial, que tiene granjas eólicas en este país y que tiene acuerdos con la CFE. ¿Qué pasaría con todas estas inversiones que ya se han hecho en energías limpias de parte de empresas y de ciudadanos mexicanos? No debería pasar nada, Javier. No debería. ¿Por qué? Porque siempre y cuando sean contratos lícitos, que hayan cumplido con la legislación vigente en el momento en que fueron aprobados, deberían de respetarse. Los grandes, es esta que mencionas de la refresquera, quizás es también de estos esquemas de autoabasto. Entonces, a pesar de que ya expliqué qué es lo que le molesta, o al menos qué creo que le molesta al gobierno federal, pues yo diría que si de veras creen que hay alguna ilegalidad, que la combatan y que la prueben, pero si no, no deberían de tocar ni una parte de estos contratos, porque, y no por defender a la refresquera, sino porque sentaría un mal precedente el hecho de que cualquiera de nosotros como ciudadanos sintamos vulnerados nuestros derechos al ver que no se respeta el Estado de Derecho. Ahora bien, a nivel particular, a nivel quizás, que es lo que llamamos generación distribuida, pues igual, o sea, toda la gente que de buena fe compró sus paneles solares y los puso en su azotea, no debería haber ninguna afectación en esto. Lo que pasa es que está de verdad tan mal hecha esta reforma que por ahí hay algunas frases que empiezan a sonar mal. Entonces ahí habla de que quedaría prohibida toda forma de generación privada. La generación distribuida que yo hago en mi casa y en mi oficina es una forma de generación privada. Entonces, si me atengo literalmente a lo que dice ese párrafo, pues yo pensaría que me van a quitar eso, ¿no? Y yo me defendería si eso llegara a aprobarse, me ampararía o vería por qué medios defender eso. Entonces, pero es muy ambigua la redacción del documento y luego además salen la secretaria de Energía, funcionarios de CFE a decir, no les vamos a quitar a nadie sus paneles. Es más, los vamos a seguir promoviendo, pero no dicen si las empresas que nos dedicamos a esto o solo CFE los va a poder instalar de ahora en adelante. No dicen. Entonces, ante la incertidumbre,
Cuando hay mucha incertidumbre, los ciudadanos empezamos naturalmente a especular. Y al especular nos imaginamos cualquier cosa. Y después de ver las experiencias del poco respeto a la ley que tiene este gobierno, pues nos atemorizamos y pensamos que nos van a quitar todo esto en lo que invertimos de buena fe. Entonces aquí el gran problema es la incertidumbre y la desconfianza. Y en algún momento sería posible que, por ejemplo, yo estoy en desacuerdo totalmente de que México funcione con energías fósiles. Definitivamente es algo que ningún país quiere, porque eso nos depara un futuro muy incierto a la humanidad, ¿no? Sin Sí. embargo, ¿qué tan viable sería que el gobierno cambiara ese rumbo y que ya hiciera todo lo posible que la infraestructura, en lugar de funcionar con carbón, que funcionara ya con granjas eólicas? Pues sería un ahorro muy significativo para el mismo gobierno. Ya la CFE dejaría de ser un problema, o estoy equivocada. Sí, ojalá lo entendieran. Es que de verdad yo no le encuentro el sentido a este rechazo a las renovables. De verdad, honestamente te lo digo. A veces pienso que lo ignoran, ¿no? Que son ignorantes en este tema. Y digo la palabra ignorante no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que ignoran datos reales. No tendrán asesores que les digan la verdad. Y si saben la verdad y a pesar de eso se oponen, ¿qué buscarán? O sea, yo no veo que oponerse a las energías renovables le traiga beneficios a su partido, a Morena. No veo que les traiga más seguidores de los que ya tienen. No veo que beneficie a los más pobres, que son quienes más confían en ellos. No veo que beneficie a nadie, ni a ellos mismos, ni a ellos mismos. Entonces, honestamente no lo entiendo y a veces como ciudadano me desespera un poco esta situación, porque en serio que no la entiendo. No le veo pies ni cabeza a este sentido. Hablando de eso, Raúl, la iniciativa está en el Congreso, está en la Cámara de Diputados, donde se supone que la van a discutir, analizar y en su caso aprobar. Pero tienen la amenaza del jefe del Poder Ejecutivo de que el que vote en contra, pues lo van a balconear, ¿no? Como usando sus propias palabras. Pero a lo que voy es a esto, Raúl. A ustedes como sector, como asociación, como industria, los diputados se han acercado a pedir información, a consultarlos, a conocer los pros y los contras. Sí, casualmente hace un par de días tuve una reunión con un diputado federal de aquí de mi estado, de Yucatán, y me dice, Raúl, ayuda. O sea, yo entiendo, todo me hace pensar que esta ley es negativa, y es un diputado federal del único partido que hasta ahorita no ha fijado postura. Todos los demás ya fijaron postura, y todos están esperando que fije su postura el PRI. Y dentro del PRI hay gente a favor de la reforma y gente en contra de la reforma. Y este diputado me dice, Raúl, yo estoy en contra. Me parece por lo que conozco, y conozco poco. Fíjate, además, esa humildad es la que no veo en el otro bando. Conozco poco. De lo poco que he leído y que me trato de formar una opinión, casi te aseguro que mi voto va a ser en contra. Pero ayúdame con información, ayúdame a conocer más de esto. Y le ofrecí hacerle un análisis por escrito y enviárselo. Y además quedé con él de que organizaríamos un foro. Esto apenas está en pañales, pero acordamos que lo queremos hacer. Hacer un foro en donde invitemos a los legisladores federales de todos los partidos, no solo al suyo. En Yucatán tenemos 10 diputados federales, nos corresponden, entre electos y entre plurinominales. Y entonces hagamos un foro a mediados de noviembre, porque esto se va a votar en la Cámara hasta diciembre, y hablemos del tema. Yo todavía, a pesar de todos los pesares, todavía confío mucho en la capacidad de diálogo de los seres humanos.
y confío en que los legisladores, sean del partido que sean, tengan la capacidad de poder sentarse con nosotros a una mesa, hablar del tema, discutir el tema y llegar a acuerdos. Y si no llegamos a acuerdos, por lo menos nos dimos a la tarea de escucharnos mutuamente y a partir de esa escucha y de ese diálogo, fijamos una postura respecto de un tema que es importantísimo. No solo es importantísimo, es vital para el futuro de nuestro país y de la humanidad. Claro. ¿Y hay alguna manera en que veamos ese foro, en que veamos ese debate o no sé cómo se le llamaría, un panel mixto? Pues mira, como te digo, apenas está en pañales y quedamos yo y este diputado de llevarlo a cabo. Si lo podemos concretar, todavía ni fecha tenemos, estoy buscando sede, estoy viendo cuánto costaría, enviar invitaciones, etcétera. Ujú. Una vez que lo concretemos, con gusto les comparto a ti, Carmen, y a Miguel Ángel, con gusto les comparto cómo lo llevaremos a cabo para que ustedes estén pendientes. Probablemente lo hagamos en una plataforma mixta, parte presencial, parte en línea, y con gusto les invitaría a, no solo a participar, sino a estar pendiente de lo que ahí se platique, se discuta y se fije como postura. Y además tomarlo como ejemplo, ¿verdad? Porque eso lo podemos ir haciendo los ciudadanos en nuestros estados, en nuestros municipios también podemos replicarlo. Desde Pues luego, además de estos foros que pudieran ser regionales o estatales, también me comentó este diputado que hay la intención de abrir a Parlamento abierto la discusión del tema en la Cámara. Todavía tampoco han decidido si van a hacer este Parlamento abierto. Si lo llegan a hacer, me ofreció un espacio para participar ahí y qué manifestar bien. puntos de vista. Entonces, pues estoy muy contento porque hay esta apertura, al menos de un sector de los tomadores de decisiones, ¿verdad? Aquí ya no es nada más una plática entre amigos, sino que ya estamos llegando y tocando las puertas de los que toman y van a tomar las decisiones. Y eso es bien importante. Sí, claro. Miguel Ángel, no sé si tengas alguna otra pregunta antes de terminar el programa. No, nada más agradecerle a Raúl su tiempo y su conocimiento que nos comparte para tener mejor informado a nuestro auditorio. Claro que sí. Sí, a nombre de mis compañeros del movimiento Laudato Si, del movimiento que antes era el Movimiento Católico Mundial por el Clima, en este programa que es por el cuidado de la creación, pues te damos las gracias infinitas por habernos acompañado, tú que eres el presidente de la Asociación Mexicana de Energías Limpias y que pues que tienes información de primera mano en cuanto a cuál es nuestra realidad aquí en México respecto a nuestros alcances del Acuerdo de París que tenemos firmado ante el mundo, ¿verdad? Entonces, todo esto es un compromiso mundial, es un compromiso ciudadano, es un compromiso de conciencia. Y te agradecemos muchísimo pues que nos hayas aclarado estos aspectos tan importantes y que le interesan ya a un buen número de mexicanos conscientes del problema. Y también le doy las gracias a Miguel Ángel por haber participado en esta entrevista. Miguel Ángel es el director de la revista Ambiental News, que semanalmente nos ofrece el reporte sobre lo más importante en las noticias sobre el medio ambiente, como es esta reforma, por ejemplo. Les agradezco muchísimo a ambos su participación y a nombre de mis compañeros y del staff y el auditorio de Plataforma Radio Digital, les damos las gracias y los invitamos a participar próximamente en otros conversatorios. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y buenas noches. Gracias. Pues listo, Raúl.